Bueno, ya empezamos el vivo. Acá está Diego Murphy y Verónica Rossi, si quieren presentarse, y empezamos. Ya hay 300 personas online. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Nos podemos acercar un poquito, ¿no? Sí, claro. Se aleja la cámara cuando nos acercamos. Para que lo tomen el Muy bien, plan. nos volvemos a encontrar nuevamente. Nos encantaría que fuera de forma presencial, pero bueno, justamente esta actividad que estamos haciendo tiene que ver con eso, con poner en valor, con mostrar estos espacios que son necesarios para la comunidad para poder prontamente estar frente a frente. Es una actividad que se hace, que se llama Los Museos Iluminan, que organiza la Asociación Argentina de Museos y Espacios de Arte. Sí, la Red Argentina. Red Argentina, perdón, de Museos y Espacios de Arte, exactamente, que comenzó ayer y estamos cerrando ese ciclo. Ayer tuvimos el gran lujo de la reinauguración de la colección por parte de la directora, de Gabriela Rangel, que recién vino a apoyarnos. Le mandamos un saludo, está tomando un café en este momento. Tuvo una semana muy larga y ahora nosotros lo que vamos a hacer es volver a recorrer Remedios Varo. Ya lo hicimos, pero en esta invitación vamos a retornar a hacerlo. Nos vamos a presentar. ¿Vale? Mi nombre es Diego Murphy, soy parte del área de educación del Museo Malva y estoy con Verónica Rossi, del Departamento de Curaduría, Investigación y Archivo. Exactamente, hemos tomado todos los recaudos, recién nos sacamos el barbijo, Sí. Estamos tratando de respetar las distancias sociales, prácticamente nos hemos bañado en alcohol en gel, así que haciendo todo lo que hay que hacer, vamos a comenzar el recorrido y también vamos a inaugurar esta especie de recorrido, la señalética obligatoria que después ustedes van a seguir cuando reinaugure el museo. ¿Cuándo es? Prontamente, esperamos sea lo antes posible. ¿Vamos? Vamos. Excelente, vamos. Vamos a cruzar esta gran cortina. Ahí estamos. Bien, bienvenidos nuevamente. Lo que vamos a hacer ahora es un recorrido por esta exposición de Remedios Varo, una gran artista española radicada en México. La exposición se trabajó en conjunto entre el Malva y el Museo de Arte Moderno de México, el MAM. Se trajeron las más importantes pinturas, más de 30, mucho dibujo, mucho boceto y también mucho material de archivo, que es justamente la parte que te toca a vos, Verónica. Sí. Vamos a ir haciendo un ida y vuelta entre la obra y el archivo. Es interesante recalcar que se tomaron decisiones curatoriales bastante interesantes y arriesgadas, porque la exposición de Remedios Varo empieza con una obra que no le pertenece. Lo que tienen acá es el primer retrato post-mortem de Remedios Varo, hecho por un artista mexicano, amigo personal de ella, llamado Emilio Vaz Vial, en el año 1964, en una situación de homenaje absoluto, por supuesto, una obra muy diferente a lo que trabaja Remedios Varo, un retrato absolutamente tradicional. Así empieza la exposición y ahora nos vamos a mover hacia la derecha y ahí nos vamos a empezar a encontrar con material de archivo. Así que, Sí, igual me gustaría aclarar que Sí. esto toma como base una fotografía de Katy Horna. bien, de la cual vamos a estar nombrándola bastante. Me gustaría comenzar hablándoles de Remedios Varo, incluida en el grupo de las mujeres surrealistas que frecuentaban la París de finales de los años 30, donde ella estaba todos los días sentada compartiendo bares, todo tipo de experiencias, ya sea de pintura, de técnicas surrealistas. Ella en ese momento estaba con Benjamin Peret y ella tiene un punto cúlmine en estos primeros años de su carrera, que es la reproducción de su obra El Deseo en la revista Minotauro, que Minotauro era la revista que legitimaba a los surrealistas en la década del 30. Este es un hito, el primer hito de su carrera. Vemos una obra que tiene mucho de surrealista, estos primeros años, los picos, las escaleras que unen estos picos de montañas, velas que van chorreando, y me gustaría relacionar esta obra con la obra que tenemos acá, que es de Remedios del año 38, que tiene mucho que ver también con estas experiencias con el surrealistas, de experimentos de velas que van chorreando y ahí ella va dibujando siluetas dentro de este cuadro. Formaba parte de todos estos experimentos que ella aprendió junto a ellos, y
Bueno, me parece que este inicio va a tener mucho que ver con lo que va a venir después. Hay un momento también importante que va a ser anticipatorio de su carrera, que es cuando es una obra de ella, Recuerdos de la Valquiria, va a ser exhibida en la Exposición Internacional del Surrealismo en México en el año 40. Esto va a ser un año antes de que ella viaje a instalarse a México junto a Benjamín Pérez. Este México que ella la va a recibir es un México lleno de exiliados que eran acogidos por este país y que armaron una comunidad. Muchos de ellos ella los conocía desde Europa, ya sea de la Academia de San Fernando o de su experiencia parisina, y iban a armar un grupo muy fuerte y ligado, entre ellos Leonora Carrington, Katy Horna, José Horna y muchos más, que podemos ver en las fotografías que recuentan un poco este periodo mexicano que va a ser fundamental y donde va a vivir casi toda su vida. Sí. Esta vitrina, el poco tiempo que tuvimos para hacer recorridos, yo la usaba mucho para empezar a hablar un poquito sobre ella. Aprovecho también el momento que no los nombré a los curadores de la exposición, Carlos Molina del Museo de Arte Moderno de México y Victoria Giraudo del Malva, que está cumpliendo años, así que le mandamos un muy feliz cumpleaños a Victoria. Son muy interesantes estas fotografías que nos dan esta chance de hablar un poquito sobre ella. Ella nació en 1908 en la ciudad de Anglés, una ciudad pequeña cerca de Barcelona, y murió en México en 1963 a los 55 años de edad. La madre Ignacia era ama de casa, el padre era ingeniero hidráulico, Rodrigo su nombre. Esa situación va a influenciar muchísimo a Remedios en todo lo que va a desplegar a lo largo de su carrera. A los 15 años de edad es un momento clave, muy joven. Vos recién nombraste, un segundito, la Academia de Bellas Artes, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Ellos se trasladaban continuamente. Cuando ella tenía 15, estaban en Madrid y el padre, viendo el talento y los intereses que tenía Remedios, la incita a anotarse en esta academia. Va a estudiar, entre otros, por ejemplo, con Dalí, a tener compañeros interesantes. Y me gustaría también comentar a Maruja Mayo, que ahora forma parte también de la nueva puesta de la colección, que va a ser compañera de ella en la academia. También José Horna, que va a ser el marido de Katy luego en México. Y la mayoría de estas fotografías son de Katy. La mayoría son de Katy Horna, sacadas por Katy, que es un personaje importantísimo en la vida de Remedios, va a ser su amiga incondicional, su gran sostenedora. Acá podemos observar cuando ella, en un momento de su estadía en México, va a Venezuela, donde estaba su hermano viviendo, Rodrigo, que había ido como encargado de la sección de epidemiología en Maracay. Él ahí se traslada con su familia y con su madre, y Remedios, que hacía muchísimos años que no se conectaba con su familia, va a visitarlos y durante 3 años va a vivir en Venezuela. Estas cartas son un raconto de la correspondencia que Remedios le manda a Katy y que hacen cuenta de esta amistad entrañable, donde le cuenta todos los detalles de esa estadía, donde le relata lo mucho que le extraña. Bueno, todos detalles de una amistad que va a acompañarlo durante toda su vida. Pero bueno, este viaje a Venezuela consideramos que es fundamental porque ella se va a inspirar en sus cuadros de México, en muchos de los paisajes que ve en Venezuela. Y esto también Octavio Paz lo dice en muchas ocasiones, que es que ella pinta los recuerdos. Y ella va a pintar muchos recuerdos de este viaje a Venezuela, que realizó junto a su pareja entonces, que era Jean Nicole, un aviador, un aventurero, donde también van hacia el Orinoco, van a lugares de una exploración bastante interesante, y además ella trabaja dibujando insectos para el Ministerio de Salud, para los alumnos de medicina. Todo este detalle va a estar impregnado en el trabajo que ella ya venía haciendo en México desde el año 42 para la firma Bayer, donde ella dibujaba los panfletos publicitarios, ya sea de las pastillas para dormir, para sacar dolores. Dolor de reuma. Exacto. Y ella impregnaba en estos afiches sus trabajos, que tienen mucho que ver con su obra de arte. No es que está separada una práctica de la otra.
Lo que sí me interesa subrayar es que ella firmaba como Remedios Uranga, que era el apellido de su madre. ¿Por qué? Porque quería diferenciar su práctica artística de su práctica publicitaria. Y acá me gustaría hacer hincapié en esta obra, porque acá ella dibuja una mujer con clavos y nos hace recordar la obra de Frida Kahlo del 44, donde está su autorretrato con la columna con clavos. Esta se cree que fue hecha el mismo año. Entonces es un tema para destacar. Sí, y destacamos también que tenemos los folletos, bueno, las cartas de puño y letra, muy interesante, toda la parte de archivo. Que además pueden ver en el dossier de Malva Literatura en detalle todas las transcripciones. Muy bien. Y también tenemos las obras originales, que es en aquel sector, así que nos trasladamos para allá. Toda esta parte que está en verde es más que nada la parte de archivo. Documentales, exacto. Tiene obra, pero es más que nada la parte de archivo. Se diferenció este sector al que vamos a entrar ahora, está pintado de gris, siguiendo lo mejor posible el trazado del piso, pero ahora vamos a ver las obras originales, que son en pequeño formato, acá las tenemos, hechas en cartulina, que tienen que ver con este viaje que muy bien contaba Vero, que va a ser entre el año 47 y casi el 50. Casi 50. Exactamente, que ella retorna a México. Es uno de los tantos trabajos que ella realizó, creo, el más recordado, o por lo menos el más particular. Y Vero bien decía que no es una obra que queda disociada de lo que ella hacía. Y es cierto eso, porque formalmente lo trabaja de la misma manera. Y los requisitos que le pedía Bayer, que tengan como un clima onírico y muy fantástico, era justamente lo que ella trabajaba en la obra. Sí. Entonces no entra en conflicto, aunque sí lo firmaba diferente, lo formal entre una situación y otra. Muy modernas las obras, muy fuertes algunas. Sí. Esta que va a filmar ahora Sol es muy fuerte. De Dalí en este caso, sin ninguna duda. Toda la pintura metafísica también está presente. Esta obra casi fluorescente, muy moderna, muy moderna, pero bueno, era porque tenía mucha experiencia en gráfica y en publicidad. Ahora ordeno un poquito toda esa información, porque acá tenemos un punto de quiebre, una bisagra en la carrera de ella. Recién les contaba un poco de la biografía, nace en 1908, ¿querés ponerte del otro lado? Sí. Mantengamos la distancia social. Por favor. Está muy bien. Ella nació en 1908, a los 15 años se anota en la escuela, en la Real Academia de San Fernando, en Madrid. Se recibe a los 22 años, en el año 30, de profesora de dibujo. Ese es el título que ella tiene. Y va a ser un año clave, el 30, porque se recibe, se casa, se traslada un breve tiempo a París, pero luego se va a Barcelona a trabajar con su marido en gráfica y en publicidad. Tenía mucha experiencia, lo que veíamos recién, muchísima experiencia. Y la economía siempre fue un tema importante y siempre tenía que trabajar, tanto ella como su pareja, o la pareja que era en ese momento, por supuesto. Sí. La primera mitad de los años 30 ella va a estar trabajando en gráfica y en publicidad. La segunda mitad de los años 30 va a estar vinculada con el movimiento surrealista, que vos contaste algo. Sí. Todo lo que contabas al principio tiene que ver con la segunda parte de los años 30. Sí, Barcelona, París. Exactamente, Barcelona, París. Cuando estalla la guerra civil en España, ella se traslada con Benjamin Pérez a París y ahí entra en el círculo máximo, en la selección nacional surrealista. Sí. De ahí surge, que hoy hablabas de Títeres Vegetales. Exacto, que es la primera obra que vimos. Ella después va a estar encarcelada por el nazismo, va a estar torturada, que mucho de eso también se puede ver en las obras, las pequeñas obras que veíamos recién, y luego se traslada a México. Lo hace, y eso lo decías en tu video, en el anterior, el 16 de diciembre del año 1941, que es el mismo año en que ella nace. Es un momento bisagra absoluto, un 16 de diciembre. Cuando llega a México, Varo tiene 33 años de edad y sabe que no va a volver nunca más a Europa. Es un momento de cambio absoluto y toma decisiones. No solamente afianza el vínculo con su pareja y con su círculo de amigos, no solo se pone a trabajar, entre esos trabajos los que hablábamos recién, sino que también toma la decisión de emprender un viaje de autoconocimiento espiritual. Y ahí cambia todo. Ahí es cuando Remedios Varo se empieza a diferenciar de los surrealistas y empieza a construir su sello personal, que tiene que ver con una cantidad de nuevos conocimientos que ella va a empezar a estudiar, como por ejemplo la doctrina del cuarto camino de Georges Gurdjieff. Exactamente. Que acá podés ver la G. Las dos G. Georges Gurdjieff, exactamente. Eso Maestro tiene que místico ver con... ruso, nacido en Armenia, muy conocido en la primera mitad del siglo XX. Él hablaba del cuarto camino, una instancia de evolución, luego de poner en equilibrio los tres estados que nos componen, que son cuerpo, mente
y alma para poder acceder a ese estado. Ella empieza a estudiar este tipo de situaciones y fíjense qué particular anécdota tiene esta obra que se llama Ícono del año 45, que muchos consideran su obra iniciática. Su carrera comienza con esta pieza. Yo estoy de acuerdo con eso. Esta obra se la encarga un señor llamado Enrique Carminola, que era el encargado de armar los grupos Gurdjieff en América, y lo que le pide es traducir esta doctrina en una imagen, que es lo que tienen ahí, hecha en óleo con incrustaciones de nácar. Hay mucho objeto fetiche también en las obras de Remedios Varo. Es un tríptico ojival completamente diferente a toda su obra. Es una obra muy importante y muy interesante para poder tener. Y fíjense esta anécdota interesante. Eduardo Costantini, el fundador del Museo Malva, le compra personalmente esta obra a Enrique Carminola en su oficina en Buenos Aires a finales de los años 90. Fue directo a la fuente para encontrar esta pieza que es muy importante. Cuando hace en el 45 Ícono, que es un poquito antes del viaje importantísimo que ya tiene a Venezuela en el 47, estaba estudiando todo lo que tenía que ver con el cuarto camino de Gurdjieff, estaba estudiando la alquimia, estaba estudiando, bueno, ahí arriba se ve el símbolo del enneagrama, introducido, el mapa de la personalidad, introducido en Occidente justamente por George Gurdjieff. Estaba estudiando el tarot, que hemos charlado mucho con Julio Sánchez, que le quiero mandar un saludo grande, que hoy estuve charlando con él, muchísimo sobre el tarot. Magia, ocultismos, ciencia. Sí. Y me gustaría agregar que este interés por lo esotérico y el ocultismo tenía mucho que ver con las vanguardias de la modernidad. Y que además esto era un interés que compartía con Leonora Carrington. O sea, ellas se juntaban a estudiar, a hacer sus rituales, a experimentar todo tipo de recetas relacionadas a todo lo que sea un camino interior. O sea, eso fue realmente algo que la unió a Leonora. O sea, ese fue el punto de conexión con ella. Y seguimos. Ya estuviste mostrando un poco alrededor, vamos a saltear algunas obras y vamos por acá. Bueno, Leonora va a ser la con Carly. Leonora va a ser una inglesa radicada en México. Ahí Soledad está mostrando El flautista, una obra clave también. Que además el flautista tiene mucha influencia de la música de Gurdjieff. No Exactamente. Y acá avanzamos en el tiempo. Acá estamos ya en los años 50. En el año 55 va a empezar a cambiar mucho la realidad de Remedios Varo, porque va a presentar una exposición junto con otras 5 artistas mujeres, entre la que va a estar Leonora, exactamente. Una exposición colectiva 6 pintoras en la Galería Diana de México, y va a tener mucha repercusión, principalmente la obra de ella. Principalmente la obra de ella. Diego Rivera se va a convertir exactamente en un gran fanático de su obra, y a raíz de eso le van a pedir hacer una exposición individual que la va a hacer en el 56. Desde el 56 también en la Galería Diana. Del 56 hasta el día de su muerte no va a dejar de recibir encargos. Me gusta recalcar esto de que mira, pudo ella tener cierta consagración. Sí, la tuvo, claro. Totalmente. Esta es del año 55, el año en que hace la exposición 6 pintoras. También es una obra que se queda en la Argentina, porque fin del año pasado Eduardo Costantini también adquirió esta pieza. ¿Sí? Se llama Simpatía, la rabia del gato. Acá ya el estilo de ella está absolutamente instalado, su sensibilidad, sus conocimientos, continúa investigando, va a ser una persona que va a emprender un camino místico cada vez más profundo. Y esta obra, muy interesante estéticamente, habla de una transmutación. También situaciones que ella va a estar investigando profundamente. Acá lo que tenemos son 2 personajes prácticamente con las mismas características. Tenemos un personaje femenino muy estilizado, tenemos un gato también muy estilizado, tienen el mismo color, la misma mirada. Está habiendo una conexión, una simbiosis, una transmutación. Sí. Y tengamos en cuenta la minuciosidad de su relato, ¿no? Es una artista para mirar en detalle, porque su obra tiene esa particularidad, que es para mirarla en profundidad y en detalle. Tiene algo que ver con las obras de los copistas medievales. Totalmente. Bueno, y como Dalí usaba a veces pinceles de 1, 2 o 3 pelos, ¿sí? Muchísimo tiempo, le llevaba entre 2 y 3 meses hacer una obra, necesitaba dedicarle tiempo para poder darle esa minuciosidad. Y uno puede quedarse solo con la estética de la obra de ella, sí,
pero se perdería toda una cantidad de conocimientos que ella misma, que ella misma nos lo está otorgando a partir de las obras. Bueno, lo que contaba Remedios Varo, que acá hay un personaje femenino que a veces armaba textos cortitos sobre las obras. Un personaje femenino que está sentada en la mesa con un vaso de agua donde irrumpe el gato, ella hace contacto y se libera toda una gran cantidad de energía. En el mundo de la magia, en el mundo de este tipo de conocimientos que ella investiga, la idea de transmutación, de que un alma se traslade en diferentes cuerpos o de que un cuerpo se funda con otro, requiere una gran cantidad de energía. Y eso es todo lo que estamos viendo en la parte superior, que está lleno de engranajes y situaciones propias de los planos que ella investigaba del padre, ingeniero hidráulico. Entonces la influencia del padre es muy fuerte en sus obras. A tal punto hay cantidad de energía liberada que prendió fuego el pelo de la mujer, ¿sí? Y algo para recalcar en las obras que a mí me gusta mucho, Vero, es el hecho de que siempre están en movimiento. Siempre están en movimiento. Es como que ella elige un momento de esa acción y lo frena a partir de la imagen que ella construye. Acá está pasando algo entre estos dos personajes. Y ella, esto lo hablábamos también, tenía gatos como compañeros, no como mascotas, sino como compañeros, ¿sí? Están como a la par. Fíjense que el personaje en esta idea de transmutación no aparecen los pies, sino que aparecen 3 colas de gato. Tal vez si uno avanza en esta acción de lo que va sucediendo en este cuadro, ese personaje mujer se transforma en un híbrido junto con su compañero, este gato, en este espacio en donde se empiezan a repetir muchísimo. Son espacios interiores muy austeros, sin ningún tipo de decoración, con aberturas hacia lugares que uno no sabe cuáles son. O sí, no lo sé. Algo de medievales y climas. Acá nos gustaría detenernos en esta obra que se llama Hombre Gato. ¿Por qué? Porque en el año 1921 Royart crea el test que se basa en 10 imágenes de manchas en las cuales la persona se podía indagar sobre su personalidad de acuerdo a lo que veía en las manchas. Sí. Esto tiene mucho de ese test y esta forma en la cual ella trabajaba, que era la misma forma de los surrealistas, es la que se va a ver en muchos cuadros de ella. O sea, los fondos del cielo, los fondos de los bosques, los usa este método de la decalcomanía, que va a ser esencial en su obra. Entonces, nos interesa acá recalcar esta relación también con el psicoanálisis, con el test y con la decalcomanía, que es una característica de su... Y repite el personaje además. Bueno, hay muchas obras donde repite el personaje del tema del gato. Lo de la decalcomanía es una técnica que ella aprende en la segunda mitad de los años 30 en el vínculo con los surrealistas. Exactamente. Si la calcomanía es pegar algo sobre una superficie, la decalcomanía justamente es despegar algo de esa superficie, que la utilizaba muchísimo. En este caso lo que está haciendo justamente es colocar una materialidad en la hoja, doblarla a la mitad, como hacía en el rollo exactamente, y luego abrirla. Entonces el psicoanálisis está muy presente. Bueno, por eso queríamos resaltar. Muy interesante esa obra. Sí. Bueno, y en relación al tema de los gatos, pero principalmente con la obra que veíamos recién, esta pieza que está acá, tiene que ver con eso. Soledad se está acercando mucho a las obras porque la luz está baja, está como en descanso la sala y eso les hace muy bien a las obras. Bueno, es para cuidarlas. Exactamente. La cortina negra que hoy veíamos al entrar a la sala tiene que ver con separar las obras, la sala, de la pared vidriada y que la luz del sol no haga contacto, cosa que le hace muy mal a las piezas, ¿sí? Lo que están viendo ahora es una pieza exquisita del año... ¿Mismo año? 57. 57, 2 años después, que es la creación de las aves. Sí. Otra característica interesante que tiene la curaduría es el hecho de haber colocado las pinturas con su boceto al lado. Eso es muy acertado porque uno puede ir viendo las decisiones que el artista va tomando en el traslado del boceto a la pieza final, que es lo que tenemos acá. También de un trabajo muy, muy minucioso. La creación de las aves, sí, que lo hace. Sí, acá lo que es interesante es que este personaje es un híbrido entre una mujer y un pájaro. Y además está creando, está dibujando, está creando vida. Crea vida y los pájaros salen volando.
Bueno, acá se completa un poco la lectura de lo que veíamos recién. Si esa mujer se va a transformar en un personaje híbrido con el gato, Sí. acá ya lo hizo con esta especie de pájaro o lechuza, que Sí. simboliza justamente la sabiduría. Acá se mete de lleno en el tema de la alquimia. La alquimia es muy conocida, esta especie de protociencia es muy reconocida por el hecho de tratar de transformar el plomo en oro. Pero la máxima de la alquimia tenía que ver con la creación de vida, y es justamente lo que está haciendo. exactamente lo que esta mujer lechuza está haciendo a partir de esta especie de alambique alquímico que está dando de resultados, tomando de la energía del universo. Recordemos que se llama constelaciones, la exposición, Sí. no lo dije, se llama constelaciones. Está fabricando los 3 colores primarios pigmentos tradicionales, el rojo, el amarillo y el azul, con el que ella está utilizando, con un pincel que sale de ese violín colgado en el pecho. Que la música nuevamente, La con música la teoría de nuevamente. Bourdieu. Aparte, en ese momento ella estaba casada con Walter Gruen, que era un político austríaco radicado en México, que también tenía una especie de local de música Sí, de especial. vinilos. Exactamente. Sí. Entonces también hay una influencia muy, muy interesante ahí, y está pintando esos pájaros a partir también de ese rayo solar o lunar que aparece en ese triángulo que tiene que ver con todos sus lados en equilibrio, cuerpo, Sí. mente y alma nuevamente, para dar resultado a esta Y situación. también me gustaría resaltar Sí. que ella toma la imagen de la mujer Sí. como creadora, porque Totalmente. si bien es una imagen híbrida, es femenina. Totalmente, sí. Entonces, bueno. Antroposomorfa, Sí. pero sigue siendo femenina. Exactamente. La diferencia entre el boceto y la pintura, nos gusta también ver esas diferencias y Sí, similitudes. El violín en este caso tiene forma de violín tradicional, en el boceto tiene forma de triángulo. Exacto. Hay menos cantidad de pájaros. Hay un mueble que aparece en la pintura que no está en el boceto. O sea, se van tomando decisiones y se van generando cambios. Sí, sí. Pero lo que no se pierde es la minuciosidad. La minuciosidad Totalmente. que tiene tanto que ver con el pasado medieval. Que tiene que ver con, sí, con todo ese tipo de influencias que ella va a tener. Vos hablás de la frase esta de que ella pinta los recuerdos. Es que decía Octavio Paz. Exactamente, y también decía que ella inventa esos recuerdos. Hay como una cosa de fantasía y de construcción, como si fuera una realidad propia, en donde ella se está depositando cada vez más como un ser que está a punto de encontrar esa iluminación. Y eso lo vamos a unir con lo que le vamos a contar después. Ahora nos trasladamos. Sole, ¿vamos bien? Perfecto. Acá queremos detenernos por un instante en esta obra, La Cortina. ¿Por qué? Porque hay algo también medieval en el sentido de lo escondido y lo que se abre, lo que está invisible y se hace visible. En muchas obras de Remedios Varo existe este elemento, las cortinas, que se abren y se cierran, algo que se saca el misterio, y esa también está la influencia surrealista. Entonces, bueno, esta obra se enmarca en ese proceso de visibilizar lo que está oculto, el inconsciente. Exactamente. Bueno, continuamos, ya vamos a la última parte. No era la idea hacer una visita minuciosa, sino justamente estar dentro de esta actividad, pero la idea es que cuando abra el museo vengan a las visitas y podamos charlar en profundidad sobre todo este tipo de cosas. Acá tenemos nuevamente la realidad del archivo y ahora vamos a ir... Exactamente. Sí. Soledad ahí está mostrando un poco todas las obras que están en esta parte de la sala. Vuelvo a repetir, son más de 30 de sus más importantes pinturas, mucho dibujo, mucho boceto. Los bocetos que están colocados al lado de la obra tienen muchos del mismo tamaño, porque ella hacía una especie de calco desde el dibujo hacia la pintura. Muchos hablan del método Varo porque tenía una forma muy repetida y minuciosa de trabajar. Primeros bocetos en pequeño formato, tanto en texto como en imagen. Acá la minuciosidad Exactamente. alcanza niveles Sí. preciosos. Era muy, muy talentosa a la hora de pintar. Muy talentosa. Un dibujo realmente Una gran fuera de artista. serie, que ya lo van a poder ver en Sordo sigue persona. mostrando envidiable el pulso de Soledad. Podría haber sido cirujana tranquilamente, sin ningún problema. Esto que hablábamos del método Varo tiene que ver con esta situación de muchos pasos a seguir.
Les contaba recién, textos y dibujos en pequeño formato, luego en mediano formato y luego en el formato final. Ahora justamente vamos a entrar en esa situación, en esa relación de pares entre el dibujo y la pintura final. Sí, y no olvidemos también la faceta de Remedios escritora. Y también la faceta escritora. Que tenía mucha relación también con Leonora. Han escrito una pieza de teatro juntas. Exactamente. Esta fue a pedido. Este es un hit que se ha transformado en un hit muy interesante. Esta ya es una obra del año 1960, ¿sí? Se llama Mujer saliendo del psicoanalista. Ella está con una especie de capa verde que en el mundo del espiritualismo significa la esperanza. Aparecen estas diferentes capas que se supone que uno trabaja dentro del psicoanálisis. Fíjense la máscara, hay parte del rostro también tapado, pero en la parte de abajo hay como una máscara que se ha quitado el velo. Hay una frase que ella dice muy corta sobre esta situación, sobre esta pintura, que es: cuando uno sale del psicoanalista debe desechar lo que debe desechar. Acá la figura paterna, claramente el padre lo está quitando, bueno, hablábamos, esa figura. Usábamos una palabra, se nos suma Guadalupe Requena. ¿Qué palabra usábamos hoy para hablar sobre estas cuestiones? Ya no vamos a acordar. La desecha en esa especie de pozo central en donde aparece como un camino circular, porque tiene que ver con esto que hablábamos hoy. Las obras siempre están en movimiento, los personajes siempre están en movimiento, conservan esa canastita algunas cosas importantes, fetiche, y otras las desecha. Y en La puerta del psicoanalista aparecen tres palabras. En realidad 3 palabras no. 3. Sí, ahí Vero le preguntaba, Gabriela le preguntaba justo a Vero en los comentarios eso, ¿cuál es la relación de la obra puntualmente con el psicoanálisis? Bueno, ella habla de dos mujeres, del desdoblamiento, de quién es la que entra y quién es la que sale, de ese mundo interior que ella tiene evidentemente siempre esa necesidad de sacarlo, por eso ese vínculo con el surrealismo y el vínculo del surrealismo con el psicoanálisis. Exactamente. Que como lo contamos con el test de Royard, es una constante en su obra, más allá de su vínculo con lo maravilloso y lo alquímico, ella también creía en el psicoanálisis, creía como buena surrealista, tenía su obra se basaba mucho en la relación con el interior y con la relación con el psicoanálisis. Por eso, Octavio Paz, y volvemos a esa frase, dice que Varo pinta lo que recuerda. Exactamente. Y eso a mí me parece importante y se une completamente con la obra que vamos a ver ahora, La huida, que tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué? Porque La huida forma parte de un tríptico de obras que ella realizó hacia el final de su vida. Este tríptico tenemos solo la última obra, que es La huida. Las dos primeras tienen que ver primero con la torre, que es estas mujeres que están primero yendo en un carro hacia la torre, unas novicias jóvenes, que alude a su infancia y a su colegio, a donde estudió en el colegio de monjas. Después en la segunda obra muestra mujeres en la torre tejiendo, que es una obra bellísima, donde están este grupo tejiendo con un maestro y una de ellas está con un manto que llega hasta el piso y se está escapando con su amado. Esta es la tercera parte del tríptico, que es Remedios huyendo con Gerardo Lizarraga en la década del 30 a casarse. Ella se casa con él para escapar de su familia, para tener libertad del mandato y de poder ser una mujer libre. La forma de ser una mujer libre fue este pasaje, y acá entonces La huida forma parte de este tríptico, que forma parte de las últimas obras de su vida. Y cuando Octavio Paz nos cuenta Remedios recuerda, en cada obra podemos ver tanto de esta Remedios en Madrid, esta Remedios en Barcelona, la Segunda Guerra Mundial, su lugar en presa, y también recuerda tanto de este viaje terrible que tuvieron con Peret para llegar a América, pasaron por Casablanca, todo eso está impregnado en las obras, su viaje a Venezuela. Y nos contó Nora Horna, la hija de Katy, que vivió muchos momentos de su vida junto a Remedios, la consideraba parte de su familia,
nos contó que Remedios siempre decía que quería pasar los últimos años de su vida en un convento en España, como volver a su infancia y a esas torres y a esos, tanto nos hablan las pinturas de estas torres y de estos claustros, que ella quería volver hacia eso. Sin embargo, interesante porque desde el recuerdo cita esa situación, pero desde el accionar es todo lo contrario, porque cuando se va a España no vuelve nunca más, cuando se va de Europa no vuelve nunca más. Bueno, una vez vuelve a Francia, sí, vuelve a visitar a Peret, que estaba muy mal de salud, volvió a saludar y a reencontrarse con sus... Pero es verdad que casi no vuelve. Siempre hacia adelante. Solo como, sí. como un viaje. Exactamente. Pero bueno, tenía como plan volver antes de morir, le había contado, que murió muy joven de un ataque cardíaco. Antes de morir había dicho que quería volver a España a encerrarse en un claustro. Pero no lo logró. Y de ahí viene la última obra que vamos a ver ahora. Ya estamos cerrando. Sí. Ya estamos cerrando. Bueno, cerrando el recorrido, hay dos obras que son claves acá. Y lo que decía Vero, sí, tenía muchísimos planes, pero ella desde muy chica evidenció problemas cardíacos que la van a acompañar toda su vida. Y justamente en el año 63 esa situación se va a manifestar y va a fallecer a los de 55 años, muy, muy joven. Muy poco tiempo, y esto nos sigue llamando la atención y lo seguimos discutiendo continuamente, porque pocos meses antes ella pinta una obra, que la tenemos enfrente, que se llama Naturaleza muerta resucitando. En el título está la clave de todo lo que queremos discutir. Es impresionante, es como su obra premonitoria. Es la única obra en donde ella no coloca un personaje, donde no hay un ser humano y hay una vela encendida en esta búsqueda justamente de iluminación, una premonición absoluta. Y que tiene tanto de reunión espiritista, donde se hacen esas sentadas, bueno, del siglo XIX. De forma circular, en movimiento. Exacto. Acá todos los elementos han perdido la gravedad para ponerse en movimiento a partir de esta situación que tiene que ver con esta idea de iluminación. Hoy lo veíamos en La rabia del gato, la energía cuando hay un cambio en la vida de uno. Ella lo está mostrando a partir de esta situación y lo está diciendo también en el título, Naturaleza muerta resucitada. Y que es de las pocas obras de Remedios que no tienen personajes. Sí. O sea, en ese sentido también es premonitoria porque... Esta fue pocos meses antes de fallecer. Sí. Y en el momento en que ella falleció, que fue el 8 de octubre del año 1963, pasada las 7 de la tarde, ella estaba en su taller, en compañía con su marido. Bueno, sí, había almorzado con su marido y un amigo y después no se sintió bien. Exactamente, durante todo el día se fue a sintió mal. recostar y bueno, después... Pasada las 7 de la tarde sucedió. En su taller estaba el boceto de Naturaleza muerta resucitando, la pintura de Naturaleza muerta resucitando y esta obra que tenemos acá, que es su última obra, que se llama Música del bosque, del año 63. Era el boceto para otra pintura que estaba terminando. Ya había hecho la primer parte de frente. Ella después, en la parte detrás de la obra, ese papel manteca transparente, hacía como una pasada de carbonilla, porque eso era lo que calcaba después en la obra final. No en el lienzo, sino en la madera. Ella trabajaba mucho sobre madera, principalmente en multilaminados, tipo madera terciada. Esa pasada de carbonilla quedó absolutamente inconclusa porque, bueno, a los 55 años de edad, esa mano talentosa, esa investigadora, esa bruja, como se hacía llamar muchas veces ella, nos dejó toda esta obra importantísima que nosotros podemos apreciar y que se van a quedar hasta finales de febrero. Hasta finales de febrero la obra de Varo se va a quedar, la vamos a poder ver en vivo. Es interesantísimo poder verla en vivo, tiene una energía impresionante la sala. Se va a definir dentro de muy poco poder volver a los museos, así que no se pierdan esta exposición que es interesantísima. Y los invitamos a también leer el catálogo que tiene un ensayo de Victoria Cirlot que es muy revelador en cuanto a toda la vida y la obra de Remedios Varo. Bien, se reinauguró colección, seguimos con Remedios Varo, no se lo pierdan, nos vemos. Gracias Vero, gracias Sole, Gracias a todos. nos vemos la próxima.